Hola a todos, saludos cordiales, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Revelaciones, el espacio de análisis, de tertulia, de debate político a través de RTU y la retransmisión en simultáneo por todas las plataformas digitales del portal Primera Plana. Tenemos presencia en nuestra fanpage de Facebook, nuestro canal de YouTube, también nuestra cuenta de X, antes Twitter, y en TikTok, nuestra cuenta también de Primera Plana. Les saluda Fabricio Vela. Primero quiero explicar un poco, lo hice en la radio en la mañana, también a mi audiencia de Revelaciones, quiero comentarle pues las últimas 2 semanas no había podido estar por cuestiones de salud, tuve una situación de salud muy complicada que me impidió ser parte de mis diferentes espacios. La semana anterior no tuvimos Revelaciones justamente por aquello y esta noche, del lunes 12 de marzo del 2026, retomamos el desarrollo de este programa. Quiero agradecer la comprensión de la audiencia, también los mensajes que he recibido y por supuesto también agradecer al equipo más cercano de RTU que ha estado pendiente pues de la evolución de mi condición de salud. Poco a poco retomando a partir del día de hoy las actividades. Estuve ya en la mañana en la radio, esta noche también en el espacio de información y por supuesto pues seguir generando opinión sobre los temas que nos genera honda preocupación. Miren ustedes cómo febrero se nos fue así, pero a una velocidad impresionante en medio de una coyuntura política muy complicada. Yo ubicado como el hecho político más complejo del mes de febrero, la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el marco de otro proceso judicial que le abrieron, el denominado caso Goleada, y la posibilidad de que Aquiles Álvarez eventualmente pueda perder su condición de alcalde si es que en un máximo de 60 días no logra regresar a sus funciones de acuerdo pues a este tiempo máximo de ausencia temporal que señala el Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización COTAD. Y cómo empezamos marzo con nuevos desencuentros en el ámbito de la política. Este último fin de semana hubo un allanamiento a la sede de la Revolución Ciudadana y sobre eso y más vamos a conversar en los siguientes minutos con la presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira, en una charla que procuraremos pues abordar algunos de los temas vinculados a lo que pasa con la organización, cuál es su postura sobre el presente y sobre el futuro, la interna y también lo que está pasando a nivel nacional. Tras la pausa, aquí en Revelaciones por RTU y también Primera Plana. El último sábado, una de las noticias que sorprendió fue un allanamiento inesperado por parte de la Fiscalía General del Estado a la sede principal de la Revolución Ciudadana, ubicada acá en el centro norte de la capital de la República. Luego la Fiscalía en sus redes difundió que se trataba de una acción relacionada con el denominado caso Caja Chica, que provocó ya anteriormente allanamientos sobre algunas figuras, personajes, exdirigentes y dirigentes de la Revolución Ciudadana, entre ellos Luisa González, quien hasta hace pocas semanas se desempeñó como presidente del movimiento. Esto nos sirve como punto de partida para el diálogo que vamos a sostener en los siguientes minutos para analizar el presente y futuro de la RC y, por supuesto, la coyuntura política, junto a la actual presidenta de la organización, Gabriela Rivadeneira Burbano, que visita el estudio de Revelaciones. ¿Cómo le va, Gabriela? Bienvenida, buenas noches. Hola, Fabricio, muchísimas gracias. Una buena noche con toda la audiencia. Feliz de verle, Fabricio, Gracias. y de verle bien. Qué bueno tenerle acá bien y de largo. Así que a cuidarse mucho, por Muchas favor. gracias, muy gentil. Gracias por esas palabras. ¿Cómo, y quiero partir sobre lo que pasó el fin de semana, cómo asumen ustedes estos allanamientos ejecutados por la Fiscalía y la Policía Nacional? Fabricio, va a ser duro decirlo, pero después de 8 años de una persecución sistemática, es como que llegamos a naturalizar que no debería pasar esto realmente, pero llegamos a naturalizar que esto siga pasando frente a la fuerza política de la Revolución Ciudadana. Ahora es Caja Chica y vamos a hablar además en el contexto nacional en el que se da Caja Chica, pero que existe un allanamiento basado justamente en supuestos fondos recibidos por Venezuela o desde Venezuela para la campaña presidencial de la Revolución Ciudadana. Me suena a lo que ya hicieron con Colombia, me suena a lo que ya hicieron con otras fuerzas en otros momentos políticos presidenciales, es decir, el mismo formato, el mismo guión, otros rostros, porque obviamente ahora van contra quienes han liderado el movimiento de la Revolución Ciudadana, en este caso Luisa González, Andrés Arauz como binomio presidencial, pero además contra la sede política. Fabricio, 5:30 de la mañana de un sábado, llegan policías con la fiscal a una sede
política del movimiento más grande de este país. Pero además, cuando empiezan a revisar, porque en la sede, quienes hayan podido visitar la sede, y bienvenidos y bienvenidas siempre a la sede de la Revolución Ciudadana, no hay nada, es decir, hay sillas, hay mesas, hay lugares de oficina, de reuniones, se llevaron ahí unas carpetas con documentos que realmente ya además son verificaciones de gastos de campaña de campañas anteriores, es decir, archivos que ya han sido auditados y verificados por el propio órgano electoral. O sea, esa información que tenían ahí en físico es información que ya la presentaron al Consejo Nacional Electoral en su momento. Exactamente, y además estaban hasta con el oficio de recibido del CNE de haber demostrado esta documentación como pruebas de los fondos partidarios. Pero además, la fiscal agarra de nuestras bodegas donde tenemos, no sé, materiales para campaña, etcétera, saca una camiseta de la campaña presidencial de Andrés Arauz y le dice al policía, ponga como prueba. Gabriel Rivera, que nos suele acompañar en estos casos, le dice, pero señor fiscal, está en la sede del partido de donde es militante Andrés Arauz, ex candidato. ¿Prueba de qué es una camiseta? Póngalo como prueba. O sea, no sé qué esperaban encontrar en una sede del partido político que ha representado campañas electorales en los últimos años. En fin, esos son los montajes que se llegan a dar y que en este caso atribuyen o alimentan, más bien dicho, una cortina de humo que es muy fácil desmontar. Pero que les sirve, es muy útil en este momento concentrarnos en el debate sobre el tema de Caja Chica, Luisa González, sede de la Revolución Ciudadana, frente a lo que realmente está viviendo el país. Usted señala que es muy fácil de desmontar. ¿Cómo lo van a desmontar o cómo lo piensan desmontar? La verdad, están haciendo caso a una persona que está siendo procesada por violar a una menor de edad, cuya sentencia, Fabricio, irá entre los 30 y 35 años según el Código Penal. Y ahora, bajo esta, que además ni siquiera debería ser utilizada esa versión como forma de negociación frente a un caso absolutamente diferente. Eso lo dice el procedimiento, pero como ahora hay una ruptura del procedimiento tan fácil de hacerlo, lo que quieren es justamente o protegen al supuesto delator para bajarle la condena en un caso de violación a una menor de edad, si es que llega a, con este formato y este guión, a poner los dardos sobre Rafael Correa, Luisa González y Andrés Arauz. ¿Cuál ha sido el papel de Santiago Díaz Asque, ya que usted lo acaba de mencionar? Porque, a ver, Díaz Asque y todo esto aparece en el momento de que en una intervención de 40 segundos, saliendo de la fiscalía, el hombre incrimina al expresidente Correa y habla de recursos que trajo desde Venezuela por orden del presidente Correa. ¿Cuál fue el papel de Díaz Asque en las campañas electorales de la Revolución Ciudadana? ¿Y por qué él podría tener ese tipo de información? Mira, Fabricio, yo en este caso no tenía, bueno, yo he pasado 6 años fuera del país, no tenía relación con el señor en mención, sin embargo, la presidenta de la Revolución Ciudadana, porque aquí vale aclarar una cosa, Fabricio, a pesar de que vamos 6 semanas después de la convención de Manabí, el órgano electoral todavía no nos formaliza la nueva directiva, por lo tanto, Luisa González formalmente sigue siendo la presidenta de la Revolución Ciudadana. Y perdón, ¿por qué no formaliza el CNE su elección? Estaría bueno preguntarle a ¿Pero la cuál es el presidenta argumento? ¿Cuál es no la hemos respuesta? recibido ninguna documentación al respecto, ninguna respuesta. O sea, solo silencio. Lo único que sabemos es que está en proceso, 6 semanas después de la convención de Manabí. Pero lo que sabemos justamente de palabras de la ex candidata presidencial y presidenta de la Revolución Ciudadana es que definitivamente el señor se encargaba de los temas de equipos de trabajo territorial frente a la campaña electoral. En definitiva, es él el que tendrá que dar incluso declaraciones sobre qué era lo que hacía, porque definitivamente traer plata de Venezuela, perdón, cuando realmente nosotros hemos dicho con absoluta claridad, la Revolución Ciudadana no ha recibido nunca ni recibirá fondos externos. Los fondos de cómo se alimenta la organización política, como todas las organizaciones políticas en Ecuador, son a través de los fondos partidarios. Valga decir que la Revolución Ciudadana no recibe asignaciones desde el año 2022. ¿Cómo vive? A través de las asignaciones y de los aportes de su militancia, que además ha sido una tradición. Están registrados. Está registrado. Los aportes están registrados. Por supuesto. Ustedes pueden probar de que no han recibido aportes externos, en este caso de Venezuela. Por supuesto. ¿Cómo se puede probar? Son auditorías que el propio órgano de control electoral
Electoral realiza de manera permanente a las organizaciones políticas, porque de no hacerlo, digamos, el CNE estaría incumpliendo una de sus funciones y por otro lado, de la organización política no presentar la documentación tendría sanciones. En este caso, todas las gastos presupuestarios del movimiento, tanto anual como de campañas, se encuentran absolutamente todos ya en conocimiento del órgano electoral. ¿Y cuál, digamos, explicado el papel de Díaz Asque, usted puede confirmar que él no manejaba platas, no manejaba dinero? No, no te podría confirmar con certeza. Me imagino que al manejar equipos de campaña en territorio seguramente había recursos para la logística, pero de ahí a que reciba o traiga fondos del exterior, cualquier país que sea hay una gran brecha. O sea, ¿usted cree que es imposible que él pueda aprobar esta declaración que formuló? No tiene que comprobarlo. Esto ya me huele a la libreta de Hello Kitty, la verdad. Es como un montaje muy bien hecho en un momento determinado. Y además, recordemos, Fabricio, decías, cuando sale de dar su declaración, lo dice ante los medios de comunicación con la hojita en mano, ¿no? Parecía ya una imagen que nos recordaba a otro tipo de delatores que salen con hojita en mano a leer exactamente qué es lo que tienen que decir ante los medios de comunicación. Pero el Díaz Asque era un hombre de la casa, era un hombre del entorno, era un hombre cercano incluso al presidente Correa. Como Lenín Moreno en su momento. Díaz Asque entonces traiciona al movimiento en este momento. Yo creo que traiciona a sí mismo, ¿no? Me parece que es desdeñable como una persona puede utilizar este tipo de cosas para salvarse dentro de delitos que son absolutamente reprochables y que tienen que ser juzgados con toda la severidad. Más cuando estamos ante una red internacional de pedófilos, tratar de naturalizar este tipo de cosas en temas en escala mucho menor, pero que naturaliza escenarios de violencia, es brutal. Y yo creo que además es parte, Fabricio, ya yendo hacia esto, de este también extremismo de la violencia. No es una polarización política. Yo siempre trato de aclarar esto porque digo, siempre a la izquierda se nos ha acusado de querer polarizar políticamente. En sí mismo la política es una polarización porque tienes que demostrar en qué te diferencia un proyecto político que defiende el capital y un proyecto político que defiende a la humanidad, a los seres humanos. Pero en esa exasperación de la polarización, hoy se trata de justificar con violencia todas esas diferencias. Lo que pasó el sábado en el Centro Cultural Iraní en Quito es totalmente reprochable, pero eso es una muestra de cómo está la sociedad. La acusación y la violencia frente a los adolescentes que ahora se identifican con animales, esta tendencia llamada Therian, que además la gente intimida, violenta, cuando es un problema de la sociedad, es un problema del sistema. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque cuando nosotros decimos, entonces hay un delator que dice que ustedes recibieron fondos de Venezuela, primero me sale a una cortina ya vieja, es decir, cada vez que la derecha y la derecha ecuatoriana, la derecha en toda la región intenta menoscabar un proyecto político, es que es Venezuela, ¿no? Pero además esto sale justamente frente al secuestro del presidente venezolano por Estados Unidos y la necesidad de Estados Unidos de justificar ese secuestro a través también de incorporar a otros actores de izquierda en una supuesta red internacional o regional. Eso es lo que está realmente en juego. Lo que pasa en Ecuador no es aislado, Fabricio, es parte justamente de un formato regional que cada vez se va acentuando más, no solamente en la parte legislativa, por ejemplo, lo que pasó con la ley de minería, y no es descabellado. La ley de minería lo que permite es el ingreso abrupto de transnacionales que además mantienen la arquitectura financiera internacional ligada al crimen organizado y al narcotráfico. Entonces, decir que todo esto son causalidades o cosas aisladas, me parece que también es muy ingenuo, de tal manera que ahora se quiere involucrar por gastos de campaña, supuestos fondos venezolanos para inculpar a Rafael Correa y a Luisa González, realmente se adscribe una lógica que va mucho más allá de nuestras fronteras y que es un tema de un formato mucho más pensado, más cuando tenemos en Ecuador a la CIA, al Mossad y a Cooperación Militar Norteamericana decidiendo la política ecuatoriana. Ahora, un tema es que es el denominado caso Caja Chica, que está siendo materia de esta indagación previa por parte de la Fiscalía. Pero en simultáneo hay unos procesos en el Tribunal Contencioso Electoral, hay un proceso en particular sobre el cual hay expectativas, sobre todo porque hace pocas semanas se difundió el borrador de una supuesta sentencia de primera instancia, cosa que no ha sido confirmada, porque entiendo que la audiencia ni siquiera se ha instalado todavía en el Tribunal Contencioso Electoral. El tema es que tenemos ahí otro escenario que eventualmente podría significar
la eliminación de la Revolución Ciudadana para futuras contiendas electorales. Hablamos aquí de dos frentes. ¿Cómo ve usted el futuro de la organización con estos dos frentes? Este segundo en el Tribunal Contencioso Electoral, Gabriel. A ver, tenemos 4 procesos en el Tribunal Contencioso Electoral. Contra el partido, contra el movimiento. Contra la Revolución Ciudadana. ¿Cuáles son esos procesos? El 3, mañana, ¿Ya? tenemos una audiencia, 3 de marzo, una audiencia donde están involucrados los 30 candidatos y candidatas de la lista de asambleístas nacionales de la campaña del 2023. El 9 de marzo tenemos lo mismo, pero con los asambleístas de la lista de América Latina y el Caribe. El 13 de marzo tenemos audiencia por el binomio presidencial primera vuelta y el 8 de abril binomio presidencial segunda vuelta, ¿no? ¿Pero de qué son? ¿De qué casos son? El del binomio presidencial es justamente el que se filtró el texto de la supuestamente sentencia. La audiencia era el 18 de febrero. ¿Qué tiene que ver con cuentas de campaña? Los 4 tienen que ver con temas de gastos de campaña, ¿no? Los 4 están ligados justamente al tema de posibles sanciones con eliminación de casillero electoral. Es decir, por donde quiera van a buscar eliminar y sacar del juego electoral a la Revolución Ciudadana. Es algo que hemos venido advirtiendo, no ahora, ya pasamos por esto, Fabricio. Yo misma lo pasé como secretaria ejecutiva de Alianza País en su momento en el 2017, finales del 2017, cuando asaltaron y robaron Alianza País. Y yo en ese momento me acuerdo que les decía, ustedes pueden llevarse el casillero. El tema es que una revolución ciudadana sin Rafael Correa es como un café descafeinado y en efecto pasó eso. Alianza País desaparecieron todos los bienes, desapareció esa sede maravillosa que teníamos en Las Chiris, de la que nunca más nadie supo a dónde fueron los recursos de la venta de esa sede. Pero nos tuvieron, además, con proscripción electoral. Algo que no pasó en el formato de guerra judicial o de lawfare. En Brasil, en Argentina, en Bolivia, sí lo lograron en Ecuador, que es además de proscribir a los dirigentes de los procesos políticos, en Ecuador han mantenido la proscripción partidaria, lo cual rompe totalmente el Estado de Derecho y pone en vilo el sistema mismo demócrata, es decir, de una democracia básica para la convivencia de las organizaciones políticas y de quienes hacemos política. Nunca nos dejaron tener partido propio, tanto así que Lista 5 era un partido ya existente. Era el de Iván Espinel. En ese Fuerza momento, Compromiso Social. Cuando nos traspasan el partido, recién podemos tener una fuerza que nos represente de manera directa y ahora nuevamente quieren hacer lo mismo, previo a las elecciones seccionales, donde vemos que con el secuestro de Aquiles Álvarez y el ataque permanente a Pavel Muñoz, lo que quieren es justamente cooptar por la fuerza judicial alcaldías que por las urnas no las pueden ganar, así como otros territorios que están en disputa dentro de las próximas elecciones seccionales. Entonces, como decimos, aquí no hay coincidencias, y usando una frase muy común, aquí no hay coincidencias en pascuales. Lo que quieren es proscribir a la Revolución Ciudadana previo a un proceso electoral, justamente para tomarse por asalto territorios que él necesita el gobierno nacional, mucho más ahora, Fabricio, que estamos a un mes de que llegue mayo, mes y medio de que se cumpla el año de este periodo de gobierno, donde ya muchas organizaciones sociales han advertido que van a arrancar los procesos de revocatoria de mandato. Entonces, en ese sentido, todo lo que asfixia al opositor, lo que asfixie a la posibilidad de la denuncia permanente de lo que está haciendo el gobierno de Daniel Noboa en el Ecuador, va a ser ejecutado bajo orden de Daniel Noboa en las diferentes funciones del Estado. ¿Usted entonces están, digamos, o tienen en su cabeza el hecho de que no les van a permitir participar como organización política en las elecciones de febrero del próximo año? Nos van a quitar el partido, pero de que vamos a participar, vamos a participar. Pero sin partido, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, hay algunas opciones. Tenemos plan B, C, D, E. ¿El plan B es Reto? Tenemos una alianza vigente con Reto en Guayaquil. Pero Reto también tiene expedientes abiertos en el Tribunal Contencioso Electoral. O sea, no sería descabellado que lo mismo que pasa o podría pasar con RC ocurra con Reto. Imaginándonos este escenario, y estoy hablando de un escenario hipotético extremo, en el que RC y Reto pierdan su casillero electoral. Sí, correcto. Mira, hace 2 semanas, me parece, nos reunimos 11 de las 17 organizaciones nacionales políticas a hablar de lo que estaba pasando en el Ecuador y en el tema de la vigencia de la democracia. Es increíble porque 8 años hemos pasado defendiéndonos como Revolución Ciudadana casi en solitario, pero ahora que las prácticas que
las hacen contra la Revolución Ciudadana, ya las hacen contra otras fuerzas políticas, ahora ya representa un debate mucho más amplio de fuerzas políticas. Hay una preocupación absoluta por el Estado de Derecho y la democracia, hay una preocupación que desde el 2019 sigan los mismos vocales en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal Contencioso Electoral, y ahora con calendario presentado una prórroga automática de 1 año y medio más de las mismas autoridades, las cuales han tenido serios cuestionamientos en los procesos electorales de este país. En ese momento, también, desde ese momento, más bien dicho, de este diálogo amplio que hemos sostenido y estas coincidencias, también se han acercado algunas otras organizaciones políticas, en base a su predisposición también, ¿no? Digamos, no solamente tener alianzas, sino poner a disposición fuerzas políticas para la participación de la Revolución Ciudadana. Es decir, usted en un escenario hipotético extremo de que se queden sin Revolución Ciudadana, Casillero 5, de que Reto, Lista 33, también se vea impedido de participar, ustedes sí tienen opciones. Así es, damos opciones. Esperemos que eso no pase, Fabricio. Estoy hablando de un escenario hipotético. Y debería ser hipotético. Podría pasar. Pero debería quedarse ahí. Y lo digo, Fabricio, que aunque sabemos que eso es lo que buscan, en un país que se jacta de ser medianamente democrático, como tenemos un presidente de turista visitando medio mundo con fondos y recursos del Estado, lo dice, pues es un país en el que se respetan las diferencias. Esperemos que la principal fuerza política de oposición no sea en este momento víctima de una proscripción partidaria a puertas de un proceso electoral. Eso no dejaría un buen precedente ni en el Ecuador, donde ya parece incluso, insisto en esto, que dolorosamente lo vamos naturalizando, peor aún en un escenario regional, cuando los ojos del mundo también están sobre lo que pasa en la región en general, lo que pasa en Ecuador y lo que pasa con la Revolución Ciudadana, cuando tenemos a líderes muy visibles a nivel internacional y que obviamente estamos poniendo la preocupación sobre la vigencia de la democracia en el Ecuador. Vamos a ver el próximo fin de semana, ni siquiera en pocos días, en Washington han sido convocados 6 presidentes de la región que son acólitos de Donald Trump. Vamos a ver cómo defienden esta afectación ultranza que están haciendo en contra de la democracia, pero definitivamente es un escenario que ni siquiera debería concebirse realmente si estuviéramos viviendo en democracia. Pero como todo puede pasar, por supuesto que tenemos prevenciones. Ahora, para no salirme, y antes de hablar de la coyuntura nacional, para no salirme de lo que pasa a la interna, usted hablaba de Díaz Vázquez como un traidor y lo comparaba con Lenín Moreno. El tema es que algunos personajes han terminado cumpliendo ese papel de, entre comillas, traidores. Yajaira Urresta, Sergio Peña y otros que en su momento llegaron por las filas del RC y de pronto se apartaron de esa orientación política. ¿Qué está pasando en interna? Es decir, ¿cómo escogen a sus cuadros? ¿Cómo están escogiendo a su gente? Porque a la vuelta de la esquina, por ejemplo, perdieron a 6 legisladores que se pasaron al bando oficialista y son esos 6 votos más otros adicionales que son el sustento para que el oficialismo siga manteniendo una mayoría, aunque ya muy, muy complicada, muy apretada. Las 2 últimas leyes se aprobaron con las justas, con 77, pero es mayoría al fin. Sí. Es la mitad más 1 de la integración de la Asamblea, pero esos votos son claves. ¿Cómo están escogiendo ustedes a sus cuadros? ¿Cómo los escogieron antes o cómo los van a escoger en el futuro para evitar que les pase lo que les ha pasado? Mira, Fabricio, aquí algunas reflexiones. Primero, yo creo que en la política, como en la vida misma, los seres humanos nos basamos en el relacionamiento en base a confianzas. Y eso es lo doloroso ya cuando hay la ruptura de esas confianzas. Pero en todo caso, cuando en escenarios internacionales comentamos el proceso ecuatoriano, todo el mundo nos pregunta, pero ¿cómo fue que creyeron en? Y yo creo que más bien la pregunta debería ser al contrario, es decir, no podemos los traicionados explicar por qué fuimos traicionados. En este caso, quien traiciona tomó la decisión de una traición sobre algo que venía siendo parte. En este caso, todos los que han sido los que se mencionó y otros tantos que faltan por mencionar han sido parte del proceso político de la Revolución Ciudadana. Bueno, unos, no todos, menos, unos menos. Sergio Peña más. No era parte de la Revolución Ciudadana. Sí, yo no sé cómo llegó el señor. Usted hasta ahora no sabe cómo llegó. Yo no sé cuál es la cronología o qué pasó con ese señor. ¿Nadie se ha hecho responsable de la presencia de Sergio Peña en la lista nacional? Me parece que ya es un tema del movimiento. No es
quién hace el quite más fácil, ¿no? O sea, digo, yo no lo conozco al señor, pero por supuesto que es una responsabilidad de la organización política. En este caso, insisto, poniendo la carga sobre el que traiciona, no sobre el traicionado, y ratificando que la política se basa en relaciones de confianza, yo creo que eso es lo que no podemos perder. El momento en el que los seres humanos perdamos la confianza en el otro, ya para qué, ya cerremos la lámpara y vámonos a otro ¿Sabe lado. cuál es el problema? Yo estoy de acuerdo con su posición en el sentido de que está claro que el traicionado no tiene que dar explicación, sino el traidor, él debería dar explicación. Pero el tema es que cuando ocurren estas traiciones, resulta que como que se hacen el quite, ¿no? Entonces, a ver, lo ponen a Yajaira Urresta, que fue 3 veces candidata por la Revolución Ciudadana, y de pronto cuando pasa lo que pasó, que de pronto se decide separar y ahora habla despectivamente del correísmo, pero fue 3 veces candidata, resulta que ahora nadie asume la responsabilidad. Entonces dicen, no, yo no la conocía, la puso Fausto Jarrín y la puso no sé quién, lo mismo pasa con Sergio Peña y otros personajes. Pero mira, Fabricio, entiendo esa postura y la preocupación porque ha sido la nuestra. Es decir, ¿cómo llegamos a estos puntos? El tema es, insisto, en que la persona toma sus decisiones. Yo pude haberme abierto del RC varias veces. No lo he hecho. ¿Por qué? Porque tengo principios, tengo códigos, tengo ética, tengo una convicción. Pues hay que preguntar si las otras personas lo tienen. Y en este caso, por supuesto, que hay que asumir tareas que permitan que esto no pase, sabiendo que es una decisión de la persona traicionar. Esto lo hemos conversado mucho con Pero primero Gustavo un nivel de Yal. autocrítica, por ejemplo, a la interna. Sí, yo creo que y a hay que ratos parece valoraciones. que no la tiene. No, y la tenemos mucho, créeme, Fabricio, que la tenemos mucho porque Pero en las sabemos que hay declaraciones cosas. públicas no siempre se escucha esa autocrítica, Gabriela. Bueno, yo creo que hay ratificaciones necesarias en este proyecto político. Este ha sido un proyecto político, Fabricio, que ha sufrido muchísimo el vejamen, que han tratado de desacreditarnos de manera permanente. Ante eso, y yo me recuerdo unas palabras muy claves de el senador Oscar Parrilli, presidente de Casa Patria, Instituto Patria en Argentina, que cuando vino a Ecuador, los primeros años de la ruptura, a un encuentro de guerra judicial, él nos decía, mi consejo, lo que les pido, es no se den latigazos, porque para darse latigazos prendan la televisión hegemónica y van a tener los latigazos todos los días. ¿Qué hacemos? Valoraciones, por supuesto. Y hay que hacer valoraciones para saber qué funciona y qué no funciona, qué funciona bien, que tiene que ser ratificado y qué funciona mal para ser rectificado. Y en ese sentido yo creo que ese es el momento en el que estamos. Lo hemos hablado mucho con Gustavo Yal, que ahora fue electo en la convención en Manabí como presidente del Consejo de Ética y Disciplina. En ese sentido, creemos que hay como mejorar procesos internos. Igual, Fabricio, sabiendo que no hay bolitas de cristal para saber qué persona es la que está al frente y te va a traicionar o no. Por poner un ejemplo, Sergio Peña, estaba viendo en los últimos días que salían muchos videos de él increpando a Daniel Noboa, su nexo con el narcotráfico, etcétera, y hoy lo vemos en cambio del otro lado, defendiendo y cubriendo eso que él denunciaba y ahora salpicando al otro lado. Es decir, no hay bola de cristal para ver quién te va a traicionar en un futuro, pero lo que sí podemos, por supuesto, es mejorar procedimientos internos. Somos una organización política viva, eso me da mucha alegría y tranquilidad, porque eso quiere decir que no somos una organización política como lo puede ser ADN, que simplemente paga para que la gente siga votando por sus consignas, sino que aquí hay mucho debate, hay mucho movimiento, hay una fuerza viva y esa fuerza viva merece respuesta y esa fuerza viva es la que en este nuevo momento de la Revolución Ciudadana también está levantando la mano para decir construyamos desde abajo, que es mi consigna. Yo regresé al Ecuador, Fabricio, a conducir la organización política, a construir con la gente desde abajo un nuevo momento de esta revolución ciudadana, porque por supuesto el país está en un momento catastrófico de la historia, y no lo digo como usar una palabra retórica. Si nos ponemos a ver los indicadores y cómo estamos, sabemos que estamos cayendo al precipicio. Si sabemos que hay un objetivo mayor que es el país, la organización política tiene que prepararse para estar a la altura de lo que es ese movimiento y lo que la gente demanda. Pero también ha habido eso casos, queremos apostar. Gabriela, también ha habido casos en los cuales, por ejemplo, gente de la casa no ha tenido las mismas oportunidades, y creo que el caso más emblemático de lo que estoy diciendo es Gisela Garzón. O sea, Gisela Garzón hizo una legislatura impecable desde mi punto de vista, viendo las cosas desde afuera, y lo digo como periodista. Era una voz muy importante dentro de la legislatura y no le dieron la oportunidad de poner en la lista para la reelección.
O sea, yo hasta el sol de hoy no entiendo eso. Entonces también hay este tipo de, Sí. qué sé yo, cosas inexplicables que han ocurrido en la organización en donde se han decantado por gente que les ha terminado traicionando y sin embargo han ninguneado a gente de la casa que se ha mantenido leal. Y menciono el ejemplo de Giselle. Sí, yo valoro muchísimo como más la voz de Gisela Garzón porque creo que es una de las voces más importantes que tiene la Revolución Ciudadana, más coherentes. Yo siempre decía que haciendo un análisis de la Asamblea Nacional y de nuestra bancada, a mí me da mucha alegría realmente y mucha esperanza ver a voces de mujeres jóvenes como las más predominantes de un parlamento que también está muy observado y cuestionado por la ciudadanía, pero que reconocen estas voces esa valía, esa valentía y esa decisión. Yo quiero volver a ratificar mi orgullo y el orgullo que siento que sean mujeres y jóvenes las que estén poniendo el debate político en este país. También hay que comprender que en la organización política no todo se basa en qué cargo electoral ocupas y eso también creo que es un momento determinado en el que estamos en este momento dentro del debate. Yo lo dije en mi intervención en la convención de Manabí y lo dije con mucho convencimiento. La organización política en estos años, justamente por habernos mantenido bajo la amenaza de la persecución permanente, en un momento en el que nos tenemos que defender casi cada día de algo nuevo que aparece en contra de la revolución, queriendo exterminarla y sigue viva como la principal fuerza de oposición, quiere decir que en este momento tenemos que recuperar la organización política para presentarnos un proceso electoral, no ir directamente a pensar en un proceso electoral como forma de sobrevivencia de la organización política. Ese es el cambio que ahora estamos promoviendo en la propia militancia. Por lo tanto, cuadros políticos que son coherentes, leales, que mantienen estructuras territoriales y que tienen una vocería que va con los momentos en los que el país demanda, tal vez hay que preguntarnos si tenemos que estar en una papeleta necesariamente o concentrarnos en hacer organización política y hacer organización de base. Fabricio, este país no lo vamos a cambiar con un cambio de gobierno. Lo que está pasando el país, muchos analistas económicos incluso dicen que para recuperar el estado en el que estábamos en el 2017, vamos a necesitar al menos 20 años de las capacidades y presupuesto del Estado para volver a tener los indicadores de desarrollo que teníamos en el 2017. Esto quiere decir entonces que es una batalla a largo plazo. Cómo la organización política, independientemente del número de casillero que tenga en determinado momento electoral, pero cómo la organización política se apresta a ser un espacio nuevamente de confluencia social, a que la organización política abrace causas, y abrace principalmente a personas que están desesperanzadas y desoladas en territorio. Una organización política que incluso sepa cómo entrar a territorios de conflicto para no abandonarlos a merced del crimen organizado y narcotráfico. Una organización política que se ponga a debatir sobre los ejes idearios, pero además sobre un plan país. ¿Qué es lo que nosotras y nosotros vamos a proponerle al país como un plan de seguridad real, viable y certero, que ya no produzca más incertidumbre, sino que provoque certezas? Lo que no da el gobierno y la ausencia del gobierno quiere decir una oportunidad para quienes hacemos política de volver a reconectar con esa sociedad que no es la misma de hace 8 años, que no es la Pero misma de están hace 10 conscientes años, de que eso, tiene otras están conscientes de problemáticas. que la sociedad ecuatoriana no es la misma de 2006 cuando ustedes emergieron como fuerza política en esto que se llamaba Acuerdo País, no se llamaba Alianza País. Alianza País era parte de este Acuerdo Sí, así País, es. que era el movimiento de movimientos, ¿no? Que confluyeron algunas organizaciones, el Foro Urbano, Alianza País y otros que confluyeron allí para crear este acuerdo país que luego llegó al poder y se posesionó el 15 de enero, primero la Asamblea, el Congreso el 5 de enero y luego la Asamblea el 15 de enero del 2007. Pero era un país distinto. Y daría la impresión de que ustedes como organización, que la Revolución Ciudadana, que esto le denominan algunos el correísmo, no se ha sintonizado con que hoy el país es distinto a aquel de hace 20 años, en 2006, en el cual emergió Rafael Correa y toda la corriente política de la cual usted es parte. Hoy es un país distinto, con unas lógicas distintas, con gente, sobre todo los jóvenes, que no vivieron el gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Están sintonizados con eso? Porque daría la impresión que no necesariamente y que como que se quedaron entre 2007 y 2017. Yo creo, Fabricio, que también hay una gran carga de nostalgia justificada, es decir, la gente recuerda, las generaciones de 30 para arriba, recuerda
que vivió mejor en la época de la Revolución Ciudadana. Por supuesto que para nosotros sirve como una experiencia absolutamente pragmática que en 10 años cerca de 3 millones de ecuatorianos y ecuatorianas salieran de la pobreza y que seamos el segundo país más seguro de este continente y el segundo a nivel per cápita del mundo en becas en el exterior, entre tantas otras cosas. El único que tiene derechos a la naturaleza, el único que propuso la movilidad como derecho universal, el único que denunció los paraísos fiscales como guaridas de lavado de dinero de las clases más ricas de nuestros países. Claro que eso es la revolución ciudadana y ahí están pragmáticamente los resultados de haber transformado ese país. Pero por supuesto que en el 2006 veníamos de un caos de gobernabilidad. Antes del 2006, este país en 10 años tuvo 7 presidentes sin contar el triunvirato. En ese sentido, por supuesto que llega un proceso que le dé estabilidad, pero hoy, en el 2026, lo que tenemos no solamente es una ingobernabilidad causada por una ausencia del Estado, sino principalmente por el crecimiento acelerado del crimen organizado y el narcotráfico en este país, lo que complejiza aún más el tema de un plan de desarrollo que pueda compaginar derechos humanos con retomar el control de territorios de esas manos del crimen organizado. Entonces ahí es donde incluso hemos hecho pública la necesidad de que esto no es un tema que le compete únicamente a la Revolución Ciudadana. Deberíamos todas y todos sentarnos en una mesa, al menos los demócratas, los que creemos en la democracia, los que creemos en el humanismo como alternativa real ante la violencia que estamos viviendo en el Ecuador, sentarnos en una mesa para un nuevo pacto social. Tú decías, Fabricio, en el 2006 llega un pacto social de ese nivel frente a años de ingobernabilidad. Hoy la situación es mucho más agravante y yo les he conversado con compañeras y compañeros de otras fuerzas políticas, en el que por supuesto seguimos 8 años después en esta tónica de diferenciarnos entre correístas y anticorreístas. Les he planteado, si seguimos en esa falsa dicotomía, entonces no vamos a avanzar jamás a la posibilidad de plantear de manera conjunta un nuevo pacto social. Nosotras estamos dispuestos a dar ese paso para la construcción de un nuevo pacto social. Pero ¿cómo están dispuestos? Porque a ratos, desde las vocerías suyas, empezando por la del presidente Rafael Correa, resulta que descalifican a aquellos que siendo de la misma tendencia, tienen una visión crítica o opinan distinto y la descalifican. Y no me refiero solo a Correa, sino a otros incluso actores de Revolución Ciudadana. Hablemos de Rafael Correa. Lo ha dicho varias veces y en los últimos años. ¿Dónde está la gente que realmente está preocupada por el país, con los que podamos construir un gran acuerdo nacional, cívico, patriótico, como sea que se llame la mesa? ¿Dónde nos juntamos para debatir lo que está pasando en el país? De ahí que hay voces que en estos momentos siempre salen, pero son pagadas. Fabricio, esto también lo digo porque, bueno, mi espacio en los últimos años han sido los foros internacionales y cuando nos decían es que la Revolución Ciudadana se peleó con los indígenas, se dividió, yo les decía siempre, a ver, el movimiento indígena y el sector indígena no es homogéneo. En el sector indígena también hay intereses. También si vamos desde el discurso de clases entre explotados y explotadores, también los hay. Y también hay quienes dirigieron las grandes movilizaciones de los 90 que marcaron una historia no solamente en Ecuador, sino en América Latina y en los Andes principalmente, en referencia a los pueblos originarios. Ecuador fue una pauta fundamental. Fue además un espacio de consolidación de fuerzas de izquierda donde muchos de nosotros empezamos nuestra militancia a través de su brazo político que era Pachacutic. Claro que hay una historia ahí, pero también muchos de esos dirigentes que hoy siguen haciendo dirigencia de oposición a la propia interna de la CONAIE, y me refiero a oposición a sus propios principios de izquierda, democráticos, humanistas, son los que fueron captados rápidamente por la USAID, Konrad Adenauer, entre otros organismos que financiaban e ingerían a través de estos personajes la política interna y de las cuales pasaron todos ellos por ministros, ministras de gobiernos neoliberales de este país. Pero hay otros que se han mantenido, en cambio, en la línea del centro hacia la izquierda, que han sido coherentes, pero que también han sido descalificados por ustedes. Me parece que no creo generalizar en realidad. Yo valoro por demás
que hoy Leonidas Issa vuelva a tener una palestra, creo porque además en un momento injustamente ganaron fuerzas internas de su propia organización, que ganaron la discursiva entre en qué lado estar. Si estar del lado de la gente movilizada, paralizada, de los familiares de los asesinados por el terror de Estado y las grandes crisis provocadas por ese terror de Estado a raíz de los paros nacionales y entre otros casos territoriales, yo digo entonces es decisión de esa dirigencia saber si se pone del lado del opresor o del lado de la gente que se moviliza. Y ahí mi valía y mi reconocimiento a Leonidas Issa como a muchos otros dirigentes del propio movimiento, de las filiales de la CONAIE, recordando que muchas filiales de la CONAIE además son aliadas de la Revolución Ciudadana, con las que hemos trabajado años en temas de desarrollo territorial y de organización territorial. Entonces no se puede generalizar cuando realmente hay particularidades en cada organización y mucho más en algo tan grande como el movimiento indígena. En ese sentido, saber diferenciar que hay voces que no pueden seguir siendo voces representantes cuando se han vendido en determinados momentos, en los más claves, a la oligarquía de este país, pero sí valorizar muchísimo quienes con coherencia se han mantenido una línea de cambio de transformación. ¿Ustedes ven la posibilidad de tener un acercamiento real con el movimiento indígena? Yo creo que hemos mantenido históricamente un acercamiento real con el movimiento indígena. ¿Pero históricamente indígena. desde cuándo? Porque con cuando fueron gobierno hubo una ruptura con el movimiento indígena. Con la cúpula, Fabricio, a eso me refiero. Ustedes, o sea, no podemos confundir lo que dice Quispe o Tibán o cualquiera de estos personajes nefastos de la historia política de este país con las bases del movimiento indígena, que fueron además, tanto como el movimiento indígena, pueblos y nacionalidades de este país, el movimiento afroecuatoriano, los primeros beneficiarios de la política pública que mejoró sustancialmente la vida de esos sectores rurales y destinados al empobrecimiento. Cuando nosotros comenzamos a cambiar esa dinámica y teníamos en los lugares más alejados, Fabricio, escuelas del milenio, sus centros de salud, vialidad, apoyo a la producción, es decir, en eso se basaba el Plan Nacional de Protección y de Desarrollo Humano. Ahí es donde logramos ser el segundo país más seguro de este continente. El primer síntoma que tenemos, Fabricio, que nosotros lo denunciamos en el 2018, cuando terminando el 2018 empezamos a ver los indicadores de deserción escolar, fue cuando nosotros dijimos, esto va a pasar factura al país. Nadie hizo caso en ese tiempo. Y pongo este factor, porque la única forma que tenemos de garantizar que el crimen organizado no crezca de manera acelerada y no reclute principalmente a niños y adolescentes, es teniendo política pública que en territorio no permita que el crimen se los lleve. Pero la deserción escolar de finales del 2018 ya nos da un indicador. ¿Qué iba a pasar con esas niñas, niños y adolescentes que estaban saliendo del sistema educativo en sectores empobrecidos, con el abandono del Estado? Yo siempre digo algo muy didáctico. Norma básica de la física, ningún espacio queda vacío. Si el gobierno sale del territorio y tenemos ya indicios de mafias organizadas a nivel territorial, ese espacio no queda vacío. Y eso es lo que ha pasado principalmente en la costa ecuatoriana. Hoy nuevamente un nuevo decreto de excepción. Este país se acostumbró a gobernar desde Lazo con decretos de excepción. ¿Ustedes qué tipo de oposición conciben o qué tipo de oposición están desarrollando? Porque también se ha cuestionado la calidad de la oposición que ustedes están desarrollando. ¿Tienen una agenda real de oposición que a su vez incluye una agenda de país, Gabriela? Por supuesto, y es lo más complejo, porque al no tener mayoría parlamentaria, todos los temas sustanciales se quedan justamente represados en las comisiones, son ocultados, son negados o son paralizados. En ese sentido, ¿qué oposición tenemos? Ahí tenemos diferentes posturas a la interna, sabiendo que todos estamos en el movimiento de oposición. Hay unos que decimos, bueno, pues somos oposición. Hay que votar no, porque cada cosa que votamos o nos abstenemos o apoyamos, por más legítima o sana que pueda aparentar ser una propuesta legislativa, resulta que es tan nefasta como las últimas aprobadas en la Asamblea y que van a ir con demanda de inconstitucionalidad. Ayer o ahora amanecimos con la noticia de que hay un listado como de 8 leyes en el proceso de inconstitucionalidad. 2 de esas ya han sido canalizadas y se abre la puerta para los procesos de inconstitucionalidad. A eso nos estamos acostumbrados. Pero a ver,
Fabricio, aquí es importantísimo y aprovecho también este espacio que me estás dando porque es gravísimo. Yo estaba recogiendo todos los datos de cada uno de los casos que hemos denunciado. Si nos ponemos a analizar, y le he pedido al equipo de comunicación que haga justamente un relato político de estos casos para comprender qué es lo que está pasando, nuestra oposición en qué se ha basado. Primero, una oposición en decir, no hay salud, no hay educación, no hay empleo digno. Ahora vamos a poner justamente un tema sobre TBIs y deuda externa para que se audite nuevamente lo que está pasando en el país en el tema de la deuda externa, que es otra violación a la Constitución, pero hemos denunciado caso Progemni ATN. O sea, si no nos escandaliza que hayamos pagado cerca o más de 120 millones como adelanto de contratos, ligados además a un sector estratégico delicado como es la electricidad, y que vaya incluso el ministro Luque a la empresa Progen a tomarse video, decir aquí estoy yo, garantía de Progen, y luego vengan y nos pongan generadores eléctricos que tienen 20, 30, 40 años de vejez, que ni siquiera son equipos nuevos, que además no están sintonizados con la red eléctrica, es decir, es un atraco, es un asalto a mano armada, 120 millones pagados de adelanto de los contratos, cuando esa plata debería estar estando utilizada para nuestras propias sistemas de energía eléctrica o para la refinería, el mantenimiento de la refinería que ayer acaba de tener un nuevo incendio. Pero esos casos Progen y ATM. ¿Qué pasa con Hacienda San Luis? Que a mí me preocupa principalmente esto. Caso Hacienda San Luis y caso Blasti. Fundamental y actor común, Silka Sánchez. ¿Quién es Silka Sánchez? Eterna dirigente del PRIAN, quien maneja los negocios de Álvaro Noboa Pontón. Tanta desconfianza tiene Álvaro Noboa Pontón de sus hijos Daniel y Santiago que ninguno les encargó ninguna de sus empresas. La encargada de todas las empresas de Álvaro Noboa Pontón, la persona más rica de este país, es Silka Sánchez. ¿Que dónde está relacionada Silka Sánchez? Hacienda San Luis. ¿Qué es lo que se descubrió ahí? Cacao con cocaína. Blasti, caso, presidenta de Blasti, Silka Sánchez. Gerente, Álvaro, el esposo de Michelle Mancheno, vicepresidenta de la Asamblea. ¿Qué se encontró ahí? Cocaína en café. Y todo eso que está diciendo está documentado. Todo eso está presentado en la Asamblea Nacional. Todos los casos que en la Asamblea Nacional todo esto está en la Asamblea. Taparse, van a la comisión de la señora Diana Jacome, ¿no? Todos los casos que quieran taparse. Nada de esto está siendo fiscalizado institucionalmente por la Asamblea, pese a que ustedes lo han denunciado. Pese a que lo hemos denunciado reiteradamente y por denunciar. Nuestros asambleístas tienen querellas y denuncias. No sé, Juan Andrés González, nuestro coordinador de la bancada, tiene más de 50 querellas y procesos judiciales por denuncias de todo esto. Porque además tenemos 2.2 millones en la cuenta de un asambleísta alterno de ADN, Luis Ricardo Alvarado, relacionado a Galamedio y compras de medios. Alterno de la presidenta de la Comisión de Soberanía Alimentaria, ADN. Tenemos además la revisión tributaria de 98 millones a industria molinera. ¿Quién perdonó la deuda de la industria molinera? Damián Larco, en su momento cuando era director del SRE. ¿Quién es ahora Damián Larco? El presidente de la Judicatura encargado. ¿Podemos confirmar de Mario Godoy. Mario Godoy, que en la asamblea, nuestros asambleístas le invitaron a que aclare si es que es verdad o no que son defensores de narcotraficantes. No pudo decir una sola palabra, tanto así que lo obligaron a renunciar, pero ya cuando el proceso de juicio político no le exime. Pero usted está mencionando a Mario Godoy y es inevitable hablar del origen de la presencia del doctor Godoy en la presidencia del Consejo de la Judicatura, y allí hubo un papel que no se puede dejar de mencionar de los vocales, en ese momento consejeros del Consejo de Participación Ciudadana afines a la Revolución Ciudadana, que viabilizaron la designación del doctor Godoy. Bueno, ¿ustedes no son autocríticos en ese sentido? Insisto, hay valoraciones que son tomadas en cuenta y también hay procesos y procedimientos institucionales. Hoy mismo, ¿por qué no están siendo convocados los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana? Si es que quisiéramos solucionar y arreglar esto, no es, para Fabricio, es como decir, el agua no me la tomo simplemente porque está contaminada, ningún agua del planeta sirve. Muramos de deshidratación. O será decir,
Hay que ir al origen. ¿Por qué está siendo el agua contaminada? Convoquemos, establezcamos procesos, Consejo de la Judicatura, sistemas de fiscalía, ejecutivo, asamblea, Consejo de Participación Ciudadana, todos sentados. Anoche tenía un programa porque además, perdón, cuña publicitaria, sí. Los domingos 7 de la noche tenemos un podcast de la Revolución Ciudadana que lo dirijo, La Dominga. Ayer tuvimos una conversación muy interesante con Gustavo Yalca. Gustavo Yalca nos decía, mira, para sostener un sistema de coordinación, porque aquí no nos sirve que el presidente del Consejo de la Judicatura culpe a los fiscales al Consejo de Participación, el Consejo de Participación a la Asamblea, y en ese triángulo de acusaciones perdemos el tiempo, perdemos la vida, y casos como estos siguen archivados y sin canalizarse. ¿Qué decía Gustavo Yalca? Para nosotros poder mejorar los indicadores que en ese momento nos permitió tener el país que tuvimos, el segundo más seguro del continente, lo que hacíamos eran las mesas interinstitucionales de coordinación, cada uno con sus funciones y sus competencias, pero diciendo, a ver, si hoy mismo ese consejo interinstitucional se sentara en la mesa a decir dónde están las cabecillas del narcotráfico, no los que les agarran con gramos en los bolsillos, están repletas estas cárceles y hasta sin sentencia. Ayer decía Gustavo Yalca, la diferencia es que antes el 70% de las personas procesadas tenían sentencia. Hoy las sentencias no llegan ni al 15% de las personas procesadas. Las cárceles están llenas de gente sin sentencia y gente pobre porque los cabecillas y los ricos no son apresados, están fuera. Gustavo Petro le acaba de decir al presidente Noboa, usted tiene en Ecuador a los grandes cabecillas del narcotráfico. Le convino hacer un trabajo binacional conjunto. Empecemos por protección conjunta de la frontera y de los puertos. ¿Quién maneja los principales puertos de este país por donde está saliendo el 70% de la cocaína de Sudamérica hacia Estados Unidos y hacia Europa? Salen justamente por los puertos administrados por corporaciones ligadas a la familia presidencial. Y además por una ruta que es la ruta marítima por donde se está desplegando la cocaína, que no es por Venezuela, es por Ecuador. Y en esa ruta marítima, el mayor puesto de control son las Islas Galápagos. Desde junio del 2019, Fabricio, Galápagos fue declarada magistralmente por el ministro de Defensa de ese entonces como portaaviones natural. Desde junio de 2019 salen al menos 3 vuelos diarios de fuerzas norteamericanas con el justificativo de control marítimo. Qué coincidencia que sea la misma ruta garantizada supuestamente por militarismo extranjero norteamericano y que sean los puertos ligados a la familia presidencial. Ahí no hay coincidencias. Eso es lo que estamos denunciando. Y todo esto no solamente ha sido declarado, ha sido presentado con pruebas. Ahí están. La Asamblea Nacional tiene en sus manos. Y ojalá esto pudiera dar a pasos de judicialización real. Pero mientras todo esto está socapado, entonces sí, démosle fuerza a Caja Chica y a los allanamientos, ¿no? A ver, pero usted nos ha dicho todo esto ha sido presentado documentadamente para la fiscalización en la Asamblea y se ha anulado la fiscalización. Que es cuestionable lo que está pasando sin duda, pero es inevitable hacer la comparación. Cuando usted fue presidenta de la Asamblea Nacional entre 2013 y 2017, no hubo prácticamente procesos de fiscalización y control político en la Asamblea. ¿No les está pasando ahora lo mismo que en cambio le pasaba a la oposición que ustedes se enfrentaron en su momento, Gabriela? Mira, Fabricio, y gracias por ponerlo. Porque creo que también esto de que ustedes hicieron lo mismo. Entonces nos yo soy enemigo de eso, pero yo soy enemigo de eso, pero creo que hay que poner ese contexto. Y agradezco, porque digo, en esto estamos basando gran parte del debate político y público. Entonces, claro, nosotros decimos, nos allanaron la sede. Pero ustedes también. Pero ustedes también. Y digo, hay grandes diferencias. Por eso yo le hablaba de la autocrítica que tienen que tener ustedes. Porque no es lo mismo que en este o en cualquier gobierno salte un caso de corrupción y sea atacado desde el mismo gobierno a tener un gobierno corrompido y corrupto. No es lo mismo que el sistema de justicia no sentencie una causa que tengas un sistema de justicia que no sentencia el 75-80% de las causas. No es lo mismo tener un gobierno que apuesta a tolerancia cero por la corrupción a uno que paga desde sus ministros Manzano, Luque y Wong 120 millones como adelanto de un proceso que nunca llegó a ejecutarse. No es lo mismo cuando tienes un caso particular a cuando tienes un sistema
que está operando y funcionando para corromper. Y eso es las grandes diferencias. Cuando yo lideré la asamblea en 4 años, Fabricio, que fueron 4 años en los que 3 mujeres lideramos esta asamblea, única a nivel del mundo, que era una apuesta no solo simbólica, sino real. Logramos grandes avances en la legislatura ecuatoriana que han pasado casi por desapercibido, pero que hoy están o nos permiten tratar de ver una esperanza en la recuperación de un debido proceso en varias cosas: sistema financiero, sistema penal, sistema civil, protección de mujeres, niñas y adolescentes. Pero la fiscalización no estuvo anulada. Y en la fiscalización, en eso, ¿qué es lo que yo les planteaba incluso a los compañeros? Convoquen a los ministros, y teníamos convocatorias permanentes a los ministros de nuestro gobierno. Entre 2007 y 2017 hubo 2 juicios políticos. Pero el juicio político es en sí mismo lo que valora es una un herramienta sistema de fiscalización. Era una herramienta. Si es que nosotros pero recuerde usted que en ese periodo por eso le bautizaron a la Comisión de Fiscalización como a la Comisión de Archivo. Usted recordará eso. A ver, si es que nosotros validamos un proceso de fiscalización que en definitiva en el análisis de la comisión no tiene causales de juicio político, ¿no será entonces que estábamos actuando bajo debido proceso? Y si en todo caso había una situación que ya sobrepasara los límites de la asamblea, pasaban a fiscalía. Fuimos un gobierno, Fabricio, en el que por supuesto sentenciamos a nuestros casos de corrupción encontrados. Hay algunos casos. Alexei Mosquera, caso de Brecht. Pedro Delgado, expresidente del Banco Central. Además, no se puede decir que por ser familiar del presidente quede impune como el señor Santiago Novoa en Petro Novoa. Se fue pero primero le hicieron homenaje de desagravio a Pedro Raúl Delgado. Carrión, ministro de Deportes, Carlos Pareja Llanuselli, Capaya y muchos otros más. Es decir, ahí está cuando decimos tolerancia cero, es tolerancia cero. Pero en este sentido, cuando pasaba a fiscalía, se operaba desde una fiscalía que tenía que establecer el debido proceso. Ahora, ¿sabes lo que pasa en la asamblea, Fabricio? Que mientras hay un órgano de control electoral, y yo he dicho, nuestras cuentas están abiertas, ahora resulta que la asamblea también, y la señora Jacome, que tiene represados todos estos casos ocultándolos en la asamblea, ahora dice, no, quiero que me abran las cuentas de la Revolución Ciudadana. Pero, señora, no le corresponde, no es una función del Parlamento, no importa, quiero. Bueno, ahora lo está haciendo. ¿Por qué no transparenta si ya recibe información del Consejo Nacional Electoral? Y nosotros le hemos dicho, vamos al proceso de fiscalización entonces. Abramos las cuentas del partido, pero abramos también las cuentas de todos los partidos. Abramos las cuentas de ADN. Ah, no, caso omiso. Esa es la gran diferencia que existe entre un sistema. ¿Y por qué yo lo digo de esta manera, Fabricio? Y siempre hemos hablado del tema de corrupción como un tema lastimosamente endémico, como un tema estructural. No es un tema de la política ni es un tema de lo público, es un tema de un sistema. Cuando nosotros tratábamos en la asamblea leyes, por ejemplo, el sistema financiero, lo que nos encontrábamos, o peor aún, léanse normas laborales. Lo que nos encontrábamos es un altísimo grado de corrupción privada en este país, que corrompía también el sector público. Entonces era un tema de un tejido estructural de la corrupción. Caso ciudadano. Si un ciudadano se pasa el semáforo en rojo y a la siguiente cuadra le para el policía y le dice, señor, cometió una infracción, se pasó un semáforo en rojo, ¿qué es lo primero que le dice el ciudadano? Bueno, jefe, ¿cuánto? Tan corrupto es el ciudadano que da como el que recibe. Y eso es ciudadano, sector privado, sector público. Es decir, la lucha contra la corrupción tiene que ponernos a debatir sobre los principios éticos y convivencia ciudadana. Ahí está realmente el combate a la corrupción. Entonces, esto no es un tema de Ecuador, es un tema de un sistema. Cuando nosotros vemos los temas de corrupción, no es que no existen. El tema es cómo los denuncias y cómo los enfrentas. El tema es cómo generas mecanismos como la Secretaría Anticorrupción y tantas otras herramientas de transparencia en la propia contratación pública para que no pase que 120 millones se lleven en los bolsillos 3 o 4 personas y sean sancionados y eso cause precedentes en la lucha contra la corrupción. Cuando vemos los mapas y los indicadores de cómo mejoró el Ecuador en los últimos o cuál ha sido el tránsito de la corrupción en los últimos 20 años del Ecuador, vemos que sin duda alguna en la época de la Revolución Ciudadana baja la percepción de corrupción porque se mejoran los mecanismos y los procedimientos. Sería irracional
e ilógico, irreal de cualquier mandatario en el mundo occidental que diga que va a erradicar la corrupción. Ojalá lo hagamos, pero en un mundo corrupto donde tenemos la red de pedófilos más grandes desde los más ricos del planeta tratando de socapar con bombardeos, genocidios y toma de recursos naturales como lo que va a pasar en el Ecuador en los próximos meses si se aplica la ley minera, entonces estamos diciendo que estamos socapando y siendo cómplices de un sistema corrupto. Solamente para cerrar, y me llama la atención porque usted mencionó a Carlos Pareja Llanuselli, mencionó a Pedro Delgado, mencionó a Alexei Mosquera, entre otros. Me llama la atención porque, en cambio, otros personajes de la Revolución Ciudadana han negado la existencia de casos de corrupción durante el gobierno de Revolución Ciudadana. ¿Usted sí reconoce entonces que hubo casos de corrupción? Fueron sentenciados y denunciados por el propio Rafael Correa Delgado. Lo que pasa es que otros dirigentes u otros voceros no reconocen que hubo corrupción. Hay que aprender la historia. Gabriela, gracias por el tiempo. Gracias a ti, Fabricio. Gracias a Gabriela Rivadeneira Burbano, presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, conversando aquí en Revelaciones en esta extensa charla, donde hemos abordado la coyuntura política, pero también lo que pasa a la interna de esta organización política. Un abrazo para todos, nos reencontraremos mañana.